Buenas tardes, soy Ignacio Escolar. Esto es Confinados, las entrevistas de Andar por Casa del diario.es y nos colamos desde mi casa a la casa de Jesús Cintora, periodista. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Ignacio. Bien, bien, resistiendo. Imagino que tú también, ya te veo que Vamos a vamos aguantar. aguantando. Vamos aguantando el tirón, o sea que bien. Bien, todo bien. Acabamos de sacar un nuevo libro que lo has titulado La Conjura. Así se fraguó el primer gobierno de la coalición de la democracia que edita Espasa. ¿Quién conspiró más? ¿PSOE y Unidas Podemos para que hubiese un gobierno o todos aquellos que estaban en contra de que hubiese una coalición? Bueno, realmente todos influyen, ¿no? El libro muestra los juegos de poder muy evidentes y muestra también cómo al final el catalizador, lo que acaba de inclinar la balanza son las necesidades también de cada partido político. La repetición electoral no funcionó para todos como esperaban y al final el libro lo que hace es adentrarse en las tripas de lo que pasó. Es decir, yo he hecho un montón de entrevistas para que ellos me contaran lo que no se vio. Entonces lo que hace es entrar en los entresijos, en la, digamos, la intrahistoria de los diálogos, se reconstruye una crónica con intrigas, con traiciones, con obsesiones, con amenazas, con presiones, y evidentemente por parte de la derecha y los círculos de poder hay una influencia tremenda, ¿no? Patronales hasta viejas guardias políticas, influencia de fundaciones que tienen sin duda también una influencia, también sin duda en los partidos políticos, ¿no? La extrema derecha ha pegado un subidón importante en la repetición electoral, pero también es cierto que lo que ocurre entre PSOE y Unidas Podemos, Sánchez e Iglesias, es muy importante. Lo que pasa a raíz de esa misma noche electoral hasta la desembocadura, también con la participación de los nacionalistas, del independentismo catalán, muy importante, incluso los partidos minoritarios, los que estuvieron y los que al final dieron un marcha atrás en el último minuto, al final hay una investidura por los pelos, hubo gente que lo Sí. pasó fatal, y lo que pasó en el Bar Tentación o las llamadas de teléfono que no se cogieron, hacen que yo he escrito un libro que casi, de verdad, parece que es una película, ¿no? Yo que estudié guión y que me encanta hacer los libros así, tiene mucha intriga. Hay un momento en el cual están asustadísimos porque creen que no les dan los votos, incluso hacen algunos contactos con el entorno de Puigdemont, están muy asustados porque tienen a una persona enferma que no saben si va a poder votar, están asustados por un tamallazo. Tan intenso fue esas últimas horas de la votación cuando, según decía Albert Rivera, estaba todo pactado ya estaba todo de acuerdo. En realidad no era así. No, no. Leer el libro te hace darte cuenta de que no fue así. Sánchez, por ejemplo, contaba con algún voto que a última hora no le coge ni el teléfono. O sea, es así. También es verdad que hay otro voto, por ejemplo, que en su partido creen que va a apoyar y a última hora hay una cita de última hora durante la sesión de investidura en el Bar Tentación. En Madrid Sí. le convocan en el Bar Tentación a alguien muy importante dentro del sanchismo y le dicen que al final lo van a apoyar. Por no hablar de cómo cambia todo eso y al final hay un único voto que depende de un parlamentario que se ve rodeado de más ministros que en su vida haya visto juntos para pedirle que apoyen. El diputado de Teruel, ¿te Eh, refieres? dime, dime. Al diputado de Teruel te refieres. No, este Ah, lo pasó muchísimo peor. No, este le estuvieron haciendo una presión no, tremenda no. directamente a su Lo casa. de este caso es tremendo porque, mira, tú que además tienes un vínculo como yo con Sí. territorios, digamos, minoritarios, ¿no? Burgos, además por tu Nosotros somos familia, de pueblo y tú hacemos niño ahora. sabes lo que es Teruel, yo sé lo que es Soria. Es tremendo como al final los juegos de poder, los intereses hacen que efectivamente un voto, en el caso de Teruel, lo pasó fatal, ¿eh? O sea, la escena que ocurre en un vagón de tren, cuando ese diputado, flanqueado por la seguridad que le pusieron, para tenerle a buen recaudo, porque había recibido amenazas de muerte, tenía llamadas anónimas, llamadas anónimas además permanentes, tuvo que apagar el teléfono, porque le llamaba además gente que se supone que había conocido hace tiempo y se lo recordaban, y se fue, de verdad, lo que está en el libro, y en este caso lo que vive en un vagón de tren él, flanqueado por gente de seguridad, gente de la seguridad del Estado, esa situación que hubo en un momento intenso que viene a reflejar lo que realmente hubo detrás de una investidura que, oye, que no interesaba. Y eso se muestra en determinados poderes fácticos y de presión ideológicos y de influencia en este país que no lo querían y lo intentaron hasta el final, por no hablar también de lo que pasó con la Junta Electoral Central. En fin, hay un montón de flecos, cosas que se habían contado, pero otras muchas no, a raíz de investigación y de entrevistas
que están aquí en La Conjura, que recomiendo y que de verdad que merece la pena. ¿Por qué no salió la primera? ¿Por qué fracasó la primera negociación de un gobierno de coalición en el mes de junio o julio, después de las elecciones de abril? A ver, lo que ocurre, yo creo que se refleja perfectamente en las negociaciones que hubo después, ¿no? Y, por ejemplo, el papel de Carmen Calvo cuando al final se reúne Sánchez con el núcleo duro del sanchismo en la noche electoral en Ferraz y les dice que hay que ir, hablo ya del 10 de noviembre, hay que ir a negociar con Podemos y tiene que ser rápido por lo que había ocurrido. Es decir, al final la repetición electoral no les había salido bien, Vox había pegado un subidón. Ellos esperaban otros resultados, se encuentran Ellos esperaban que Unidas Podemos quedara muchísimo peor, que el Partido de Reforma hubiera subido más. Creían incluso que iban a rascar bastantes votos de Ciudadanos. En fin, yo creo que todo esto sí que se ha contado, pero en esa reunión, cuando él reúne a muy poquitos del sanchismo en su despacho en Ferraz y les dice que hay que ir a negociar con Podemos y tiene que ser rápido, no todos estuvieron a favor de obra y hubo algunos que estuvieron en esa negociación anterior a la repetición electoral que no funcionó, ¿no? También es verdad que en las reuniones iniciales que hay entre Sánchez e Iglesias se planteó un panorama que después, con lo que ocurre en otras citas, ¿verdad?, electorales, pues hacen creer que el PSOE va a estar más fuerte y que Unidas Podemos va a estar más débil, y eso influye. Al final, mira, a la fuerza ahorcan, ¿verdad? Ya. Y al final se dieron cuenta y lo que se muestra claramente en esa reunión de urgencia en la que citan a Pablo Iglesias, que ni él se lo creía que le fueran a llamar tan rápido, cuando el Gentili le dice tenemos que hablar, porque a Gentili le pillan durmiendo al otro lado del charco, en América, y ¿quién es? Y tal. Entonces, y luego le dice a Pablo, tenemos que hablar por mensaje. Esto está en el libro todo. Y Pablo, ¿qué querrá este ahora, no? Es decir, lo que se refleja ahí y lo que se refleja cuando llega Pablo y se pone a hablar con Sánchez y lo rápido que fue todo, refleja el retrato también, que al final la urgencia era casi como dijeron, ahora o nunca, y tiene que ser ahora. Y a veces esto podría, a ver, es la conjura porque hay un montón de intrigas, pero también podría haber sido matrimoniadas o yo qué sé. ¿Sabes? Perfectamente, o matrimonios de interés. En la segunda negociación fueron tan rápido precisamente para no dar tiempo a los movimientos que podían abortar la coalición otra vez. Hablas de lo que pactaron inicialmente y rápido el PSOE y Unidas Podemos, Sánchez. Sí. Mira, por ejemplo, para que veas lo rápido que fue, hay alguien muy importante en el círculo de Iglesias que llama a alguien muy importante en el círculo de Sánchez, está en el libro quiénes son, y le dice, oye, que tenemos que preparar este documento rápido. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Ni siquiera se había enterado. No se había enterado todavía de que se habían puesto de acuerdo esa tarde en la Moncloa. Por no hablar de que otra persona muy, muy importante, la otra probablemente más importante del sanchismo, al final cuando llegan al acuerdo, y lo empieza a dar el diario.es, lo da La Sexta, lo damos nosotros los primeros. Por eso, el pacto del abrazo, él se entera ahí, porque lo ve, ¿sabes? En los medios y le llega la alerta del diario y tal. Fue todo muy rápido. Entonces, inicialmente fueron rápido porque efectivamente no quieren que, además Sánchez se lo dice, hay que ir rápido. Ellos saben que hay mucha gente interesada en que esto no salga de verdad. Al final vivimos en un país en el cual hay muchas resistencias y las sigue habiendo a que haya un partido con Podemos dentro del... que haya un gobierno con Podemos dentro, ¿no? Al final en este país hay resistencias a que Unidas Podemos esté dentro del gobierno. Y hay intereses, hay poderes fácticos que intentaron detenerlo y que ahora también se están moviendo, ¿no? Y hubieran preferido algún tipo de acuerdo inicialmente con Ciudadanos y después algún tipo de acuerdo también con el Partido Popular, ¿no? Que cuidado, el Partido Popular desde el minuto 1 sale Teodoro García Egea y dice que no, porque Casado tampoco quería meterse en esa historia con Vox subiendo. Eso es así. Pero me interesa mucho el papel pues eso, del aznarismo, del felipismo, de los poderes empresariales, mediáticos, jerarcas de la Iglesia, cómo se mueven para que esto hasta el último momento, instancias, pues yo qué sé, como una junta electoral central, cómo van aportando todos para intentar dinamitar esto. Unos de forma, oye, pues limpia y otros de manera muy sucia. ¿Por qué por qué hay esta conjunción de intereses por parte de algo tan teóricamente opuesto como Felipe y Aznar? O sea, Felipe y Aznar durante la década de los 90 fueron los grandes enemigos y ahora de repente están de acuerdo en algo que es en que no puede entrar Podemos en el gobierno de coalición. ¿Por qué crees que se explica esa curiosa conjunción de intereses?
A ver, me estaba acordando ahora de nuestro amigo Alejo Stivel, tiene esta canción de la de que el tiempo no te cambie. La gente con el tiempo cambia. Claro, evidentemente el Felipe González de los 80 no es el de ahora. Y a mí siempre me suele gustar decir, porque yo me crié en una familia que en los años 80 no había, ya hasta el 86, me acuerdo perfectamente de la primera televisión en color en mi casa, Mundial de México, aquel penalti que falló Eloy, de madrugada. Ya hasta entonces no tuve una televisión en color, pero es que yo no tuve hasta entonces ni agua caliente, te estoy hablando de 9 años, año 86, yo en casa no tuve ni agua caliente, ni lavadora, ni por supuesto frigorífico, vivíamos de alquiler, éramos pobres como ratas, yo iba con mi abuela, todavía fui con mi abuela en un carretillo a lavar la ropa al pilón de mi pueblo. Sí. Pues quiero decir, y todo esto lo pongo siempre en valor porque, joder, esa España, cambió durante los años 80, con el gobierno de Felipe González, sí que es verdad que cambió tanto que no le va a conocer ni la madre que la parió. Eso es verdad porque lo hemos vivido, tú y yo. Sí. Ahora, lo que es eso, este señor que podía haber sido perfectamente, y es todavía, oye, recordado y valorado por determinadas instancias de este país, en sus méritos luego cambió y acaba precisamente en la puerta giratoria, que es lo que le reprocha a Sánchez cuando se conocen físicamente. Felipe le llamó Pedro el Cruel a Pedro Sánchez cuando se conocen, porque Sánchez estaba yendo a tertulias, hablaban de las puertas giratorias y no le gustaba a Felipe lo que había dicho Pedro de él, de las puertas giratorias, y no le gustaba cómo se había referido a las puertas giratorias. Y Felipe le llamó a Pedro el Cruel. Entonces, desde entonces ya te digo, luego intentó que apoyase o que permitiera el gobierno de Rajoy, a pesar de todos los casos de corrupción, tampoco lo hizo Sánchez, y esta vez tampoco le interesaba, él hubiera querido otro tipo de acuerdo, y también es otro de los que se ve sorprendido por el acuerdo tan rápido, y por eso inmediatamente dice que se siente huérfano, ¿verdad?, políticamente, en ese acto. Bueno, en fin, está todo en el libro. Entonces, claro, la gente cambia, y Aznar no ha cambiado, Aznar sigue siendo el mismo. Sí, Aznar, bueno, no ha cambiado en algo. Tiene más influencia ahora mismo, lógicamente, con Casado y Cayetana Álvarez. Es evidente, ahora de repente tiene mucha más posición. Pero hablas de estas conjuras en pasado. ¿Crees que todavía están hoy todos los movimientos de poderes para intentar romper, a pesar de que ya está hecha la investidura y en teoría no hay elecciones hasta dentro de unos cuantos años, para romper el gobierno de coalición? Sí, claro. Lo sigue habiendo. Mira, hay algo que me parece muy importante. Yo, si te fijas, estoy hablando en todo momento de resistencias que estaban y que siguen estando. A mí me parece que es muy importante decir algo que creo que no se está diciendo tanto. Al final, aquí hubo una alternancia en el gobierno porque hubo una moción de censura después de una condena por corrupción a título lucrativo en el Partido Popular. Y la corrupción fue lo que movió a esa alternancia en el poder. Si te fijas, esa corrupción, que no ha sido del todo para nada castigada y que sigue impune porque hay juicios que se retrasan y se retrasan, hace que haya un cambio de gobierno, pero deja de hablarse de esa corrupción y hemos, desde el minuto uno de la alternancia de gobierno, hemos pasado a hablar permanentemente de un gobierno ilegítimo, de golpista. La censura se arrancó ese discurso del gobierno ilegítimo. El golpismo que entra, estamos permanentemente hablando de golpismo, es decir, se considera ilegítimo un gobierno con una representación parlamentaria. La moción está en el reglamento, está en las leyes, está en las normas de este país, es parlamentario, pero a pesar de las continuas elecciones, que también pierde la derecha, se sigue poniendo en duda y se sigue hablando, se ha instalado en el discurso nuestro estos términos tan tremendos y tan prebélicos del golpismo y demás, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante poner en valor que al final, yo que soy de campo, me gusta decir esto, ¿no? Es decir, al final se intenta sembrar sobre un terreno del cual no se han recogido los frutos podridos, no se ha recogido la fruta podrida. Es decir, esa corrupción permanece en muchas instancias todavía del Estado porque se mantiene impune y tiene sus resortes para mantenerse ahí. Entonces, los que somos de campo sabemos perfectamente que para que la semilla brote y para que el campo esté limpio, primero tienes que abonar la tierra y tenerla adecentada para que eso pueda florecer. Si no ocurre, va a seguir estando ahí siempre la mala hierba y la cizaña. Y eso ocurre, por desgracia, para nuestra democracia. No se ha saneado, no se ha hecho justicia todavía en una serie de asuntos que están ahí, que no han sido juzgados, por no hablar de otros tipos de malas hierbas o de vicios que están en nuestra democracia, por desgracia, ¿no? Y hablamos de determinadas instancias que tratan de influir de manera espuria. Es así. ¿Qué papel crees que juegan los medios de comunicación y en esta nueva legislatura? ¿Crees que vamos a estar en una legislatura especialmente crispada o como todo apunta?
¿Qué papel crees que tienen los medios de comunicación en esa situación? Pues mira, lo que más me apetece decir esta tarde es que creo que las repreguntas están en peligro de extinción. ¿Por qué? De esto creo que tampoco se está hablando mucho. Yo estoy viendo continuas comparecencias de prensa, bastante en general, y me parece tremendo lo poco que se puede repreguntar. Es decir, para el que no controle el término periodístico, estamos viendo demasiado esto de tú pregunta lo que quieras, que yo responderé lo que me dé la gana y a otra cosa, mariposa. Por favor, eso no es periodismo. De hecho, yo he vivido tiempos en los cuales por repreguntar se me dio toques o se me consideró un periodista incómodo, radical. No se puede repreguntar de manera educada, cívica, con buenas maneras perfectamente, pero hay que repreguntar. La comunicación, el periodismo consiste en eso, en comprender lo que te están diciendo, en trasladar preguntas que le interesan al pueblo para que el representante del pueblo la responda. Si esto se trata de, yo pregunto lo que quiero y tú vas a responder lo que te dé la gana, que no tiene nada que ver con lo que he preguntado, acabóse. Pues repito, la repregunta está en peligro de extinción y hay que defenderla, porque está en la esencia del periodismo. Si no, pongamos ordenadores a preguntar y máquinas, robots, ¿verdad? Entonces, dejemos que los periodistas repregunten y defendamos la repregunta como algo que está en la esencia del periodismo. Esto es lo que más... Del resto ya, si quieres, pues no sé, la crispación, ¿no? Es interesante, ¿no? La crispación, yo creo, la crispación son los huesos que se le echan al pueblo para que como perritos se peleen por la poca chicha que pueda haber en esos huesos. Cuando lo gordo, la carne, la chicha buena, está en los problemas de la ciudadanía, en solventarlos, ¿verdad? Entonces, le echan esos huesecillos al del pueblo para que se peleen como perrillos enrabietados. Se está moviendo la economía, se está moviendo la justicia, se está moviendo lo gordo, lo grueso, la carne, ¿verdad? La chicha de lo que realmente mueve este país y que es lo importante, con lo cual dejemos de alimentar la polarización, de las trincheras, de echarle al pueblo los huesillos estos y vayamos a la alta política, que es la que nos cuesta un montón y la que yo creo que también está amenazada mientras entramos en determinados circos o teatros que no conducen a nada. Veo demasiado postureo y poca política de nivel. Así lo veo. Un socio Mustela te pregunta, al hilo de lo que hablabas antes de las repreguntas y lo caro que te costaron, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y el riesgo a perder el puesto de trabajo o otras represalias? Bueno, estos temas siempre salen. Algún día habrá que escribir un libro sobre todo esto. Tienes que hacer un libro. No tengo el disco duro, pero que pase un tiempo prudencial, porque si no, igual no trabajo, lo poco que trabajo, igual trabajo menos todavía, o nada. Entonces, dicho esto, a ver, evidentemente se han instalado en la profesión los términos, los sanbenitos de periodista incómodo, periodista inconveniente, te ponen también determinados márchamos de radical, ¿no? de todo esto, y yo creo que se hace también para amedrentar al periodista, ¿no? Y si te fijas, al final estamos, creo, hay gente que está haciendo una labor brutal, vosotros mismos en el diario y en todos los medios, en casi todos, en muchos medios, yo defiendo que hay gente buena y que hace su trabajo, pero si os fijáis, yo creo, vamos, humildemente, honestamente, que estamos dando pasos atrás, retrocediendo, aceptando determinadas cuestiones como esto de las repreguntas o no resultar incómodo, porque si no, pues lógicamente hay poderes, los partidos tienen poderes y puede haber llamadas y a lo mejor no te van a poner a ti a hacer esa entrevista y todo esto, con lo cual hay, yo creo, bastante autocensura y también pienso que somos incluso nosotros privilegiados si ya nos comparamos con lo que ha ocurrido con la profesión, que se ha precarizado, que se ha recortado en costes, que cada vez hay menos periodistas en la calle porque es más fácil tirar del teletipo, o incluso partidos que te mandan ya la declaración por el ordenador ya empaquetadita Para que no haya que preguntar ni que pensar. Esto es. Entonces, claro que ocurre esto y que la libertad de expresión, claro que tiene este tipo de ahora mismo de mermas y hay que defenderlo y hay que reconocerlo que ocurre así. Un socio, Siret, nos pregunta, porque la pregunta es para los dos, ¿cómo hacemos para aguantar en algunas tertulias televisivas con sangre fría? Es decir, sin ponernos demasiado nerviosos ni enfadarnos mucho. ¿Cuál es tu truco? Yo luego cuento el mío, si quieres. Mira, mi truco me acaba de salir, que es sonreír.
Me acaba de salir sonreír. Mm. Bueno, al final cada uno tiene su estilo, incluso su propia forma de ser. No sé, yo creo que los que hemos dormido en un camión con... A mí a los 3 años mi padre me subió al camión. Y los que hemos dormido tanto tiempo en el camión y sabemos lo que es levantarse a las 4 de la mañana para ir con mi abuelo, que en paz descanse, a recoger piedras, a quitar piedras de la finca y tal, lo duro que es eso, que eso sí que es currar. Sí. Yo realmente no me pongo, difícilmente me pongo nervioso dentro, difícilmente, a determinados... Al final hay teatralización en la política y también hay a veces teatralización en los medios de comunicación y cada uno conoce perfectamente lo que se hace y cada uno cómo trabaja y que oye, que el pueblo juzgue, ¿no? Entonces yo me aplico siempre a intentar tener no sé, sentido del humor y luego y los modales. Yo desde aquel día que fui a clase de las primeras veces y por entrar directamente sin llamar a la puerta y decir buenos días se puede. Me dijo la maestra, vuelve a salir, vuelve a entrar, di buenos días se puede. Se he intentado ser bastante educado, ¿no? Con esta y otras más, ¿no? Pero yo soy de los que intenta ser educado, dejar que el otro termine de hablar para después decir lo que tú piensas, porque si no, no se entiende nada. Todo este tipo de cosas es una cuestión de educación, de sentido del humor y también, ¿por qué no?, de cabeza fría y de aplicar el sentido común. Así es, estoy bastante de acuerdo contigo y por responder yo también a la pregunta que nos hacían los dos, yo creo que el truco es ese. Y otro importante es pensar con quién estás hablando, que a veces no es con el que discutes, sino con la gente que te está escuchando en su casa. Un socio, CB90, pregunta cómo ves la situación de otro gobierno de coalición, el de la Comunidad de Madrid, y cómo ves también a la oposición en Madrid. Si crees que Gabilondo se va a atrever a presentar una moción de censura, si crees que Ayuso puede convocar elecciones, ¿cómo ves ese otro gobierno? Bueno, está abierto. A mí lo que me cuentan es que a día de hoy, bueno, tenemos ahí a la derecha gobernando y al final, oye, se han apoyado y los apoyos del PP, de Ciudadanos y de Vox han permitido que sigan gobernando, ¿no? Yo sí creo que eso fue posible porque, a mi modo de ver, la campaña electoral, el planteamiento que hizo la izquierda en Madrid, tanto a nivel autonómico como municipal, fue mejorable, así lo veo. No Sí. digo que todos los partidos actuaran igual, pero fue en general mejorable. Es decir, al final, es verdad que llevan mucho tiempo gobernando, pero también la izquierda tiene que hacer autocrítica, deben hacer autocrítica de lo que no han hecho y cómo han permitido que, a pesar de todos los casos de corrupción, de todos los procesos de privatización, oye, de representantes de la talla política que hemos visto en algunos casos, sigan en el poder. También será porque, creo, la izquierda necesita mejorar. Al final el pueblo vota, ¿no? Pues a día de hoy yo ahí lo veo, no sé, los veo estables a pesar de todo lo que ocurre. Y también sé que en la izquierda se están replanteando el tipo de oposición, ¿no? Porque ahora mismo tenemos a representantes que sí están siendo, no sé, cuestionados dentro de sus partidos y también se lo tienen que hacer mirar. Pero en Madrid sí que tenemos que sacar la conclusión fundamental de lo que ha ocurrido con el sistema sanitario. Los procesos de privatización, cómo tenemos la atención primaria, cómo tenemos las residencias de ancianos, lo que se ha Ha sido hecho, terrible lo que ha ocurrido en estos últimos la meses. cantidad de dinero que se ha ganado ahí y la atención médica que debe mejorar muchísimo. Hay al final empresas privadas que se llevan un dinero público y yo no digo que en todos los casos se haya hecho mal por parte de todas las empresas, pero yo creo que debe haber una gestión con más peso de lo público y sobre todo si hay privado, porque claro, revertirlo pues no se podrá hacer, supongo ahora mismo, pero hay que exigir que haya más atención médica. Aquí hay quien se llena los bolsillos, pero al mismo tiempo han vaciado de dignidad lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos. ¿Qué te ha parecido la decisión de la Fiscalía que hemos conocido hoy sobre la investigación que va a abrir desde la Fiscalía del Supremo al rey emérito Juan Carlos de Borbón? ¿Crees que lo vamos a poder ver algún día en el banquillo de los acusados o crees que esto acabará en nada? No, es Yo muy creo que no, sencillo. no hay Ahí manera, soy ¿no? muy sencillo, no lo creo y todos hemos visto lo que ocurrió. De entrada también es muy interesante porque los dos somos periodistas, poner en valor lo ocurrido con la monarquía en los últimos años, esos tiempos en los cuales no se podía Así es, no sé. decir lo que pasaba, ¿verdad? Es tremendo. Mira, te voy a contar una anécdota porque a la gente siempre le gusta que se le Sí, cuenten anécdotas. Yo recordaré siempre, esto no creo que nunca muy pocas veces lo he contado, una tarde en la cadena SER, cuando yo estaba en ese momento como responsable de los informativos del fin de semana, una llamada anónima desde un hospital de Madrid diciéndome que ha ingresado Marichalar de urgencia y lo que le había pasado en su cabeza.
Tremendo, ¿no? Sí, sí, sí. El famoso marichalazo que supimos todo después. Yo Sí. aluciné. Yo entonces llamé a un tal Antonio García Ferreras, que estaba el director de informativos, por mi Jefe. teléfono, y le digo, oye, que me llaman, me están diciendo esto. Acojonante. Me dijo, espérate y tal, hizo sus consultas, me llamó, fui ahí con los de deportes, con Paco González y tal, y dije, Paco, que tengo esta al oído y tal. Me jodas, Paco. En Carrusel Deportivo, entonces dimos la noticia. Entonces, claro, contar estas cosas en aquel tiempo era tremendo, ¿no? Porque de entrada, además, la enfermera que me estaba llamando desde un cuarto de baño, escondida, contándome lo que estaba ocurriendo, Sí. a mí claro, me merecía una credibilidad por cómo me lo contaba, pero claro, te estabas metiendo, era una noticia brutal, ¿no? Es decir, los cuidados que había cuando se contaban este tipo de cosas, ¿no? Incluso lo contamos de una forma, me volvió a llamar la enfermera que no, que es todavía más grave y tal, por cosas que ya sabía que habían ocurrido ahí bueno, pues con los hábitos de este señor y demás. Y lo que pasó, es decir, cómo se contaban aquellas cosas que se contó esto, cuidado. Pero es verdad que todos sabemos que hubo un tiempo en el cual determinadas cosas de Juan Carlos I de Borbón no se contaban de aquella manera. Yo entonces era muy joven, era un jovencito y no, pero todos sabemos que eso ha ocurrido. Entonces, ¿a dónde vamos? Llegará, es lo que decía antes del campo este, que donde todavía permanecen las frutas podridas. Es muy difícil abonar y que crezca el fruto nuevo si todavía se mantienen determinados asuntos que no se han depurado. Que no digo que en todos los casos sean culpables, pero sí que permanece mucho fruto podrido todavía sin recoger, y este es uno de ellos. Se Fíjate que saben demasiadas cosas que no se han depurado. demasiadas cosas y cada vez es más evidente. Fíjate que yo en este tema, que siempre, ya sabes que yo suelo ser optimista, Jesús, pero sí que creo que que va a haber que el proceso judicial contra el rey emérito, bien en España, bien en Suiza, va a tener más pasos y que podemos verle sentado en el banquillo. Si quieres nos jugamos una cena. Y Bueno, públicamente. ¿Alguien gana? pero has introducido un factor que es importante, ¿no? Que es Trampa, Suiza, que es y es Suiza, verdad es Suiza. también la justicia suiza. Suiza no estaba en la pregunta inicial. Tú Es verdad. hablabas de aquí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí si quieres a pachas, porque yo en Suiza, claro, lo que ocurre en Suiza lo veo más a favor de obra, incluso la presión que está ejerciendo el caso de Suiza, que es muy evidente, claro. Y ¿Qué que tendrá Suiza para España, a pesar de las pulseras que se hay ven por que aquí? imaginarme que en la investigación suiza haya salido, por ejemplo, que el rey llegó con una maleta, según la declaración de su banquero, llegó con una maleta lleno de billetes, con 100 millones de dólares en billetes, una maleta grande, un trolley lleno de billetes para ingresarlo en la cuenta que traía de un jeque árabe. En fin, esto nos lo cuentan hace 10 años y aunque nos los podríamos sospechar, no nos lo imaginábamos que podía llegar así de bestia, ¿no? O sea, cargando dinero Brutal. en una maleta lleno de billetes, vamos. Te cuento otra anécdota. Fuimos a hacer A un ver, programa sobre el dinero que se llevaba a Suiza, sí, y anduvimos por ahí por despachos de estos, Pasana y tal. sí. Nos retuvieron ahí. Y yo, la verdad que he de reconocer que dije, de aquí no salimos. Nos retuvieron ahí. Sí, sí, porque claro, yo creo que nos habíamos adentrado en un terreno peligroso y nos tuvieron retenidos. Evidentemente fue muy difícil sacar nada en claro de allí, porque lo tienen absolutamente blindado. Es un negocio, como bien sabes, más Sí. antes incluso del secreto bancario y todo esto en Suiza, Ay, con lo que se ha movido y lo que se mueve, ¿verdad? ¿te acuerdas de esta famosa historia tan intrigante de cuando atascaron las cañerías de una ciudad grande de Suiza con fajos y fajos de billetes que unas mujeres desconocidas, alguna de ellas española, escondió rápidamente en el retrete para intentar deshacerse del dinero? No sabemos muy bien por qué. Esas de las historias que da para una película, una novela, una serie, de las historias más intrigantes que yo me Sí, gustaría algún día saber entera, ¿no? ¿Quién eran esas claro, mujeres y por qué tiraron el dinero por el... claro. ¿Te acuerdas de esa historia? Y repito, y otra vez, y es una frase, recordad, todo aquello de la corrupción que en muchísimos casos ni siquiera se ha juzgado, se mantiene impune y se ha corrido un tupido velo, y ahora estamos hablando de si hay un gobierno golpista, chavista, y de si van a instaurar el comunismo, cuando Ya. nos habla del robo que ha habido aquí y el saqueo, del que no se ha recuperado ni la mínima parte. Pues lo dejamos aquí, ya son las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Jesús. Mucha suerte con el libro, que tiene una pinta estupenda. Lo he podido leer solo parcialmente porque con esto del confinamiento no me ha llegado todavía, pero lo leeré. Claro, es que, bueno, yo te lo envié, claro, es que igual, bueno, te lo envié, yo lo firmé, la editorial te lo habrá mandado Me probablemente, han mandado el te lo habrá periódico, enviado a la sede del periódico, sí. entonces no me También ha... es verdad que aprovecho para decir que hay gente, como está en la segunda edición y la primera se ha debido agotar en bastantes sitios, recomiendo que la gente lo reserve, Bien, porque a veces no está y es bueno presionar para que la librería lo traiga, porque efectivamente el coronavirus está conllevando problemas también de abastecimiento, pero si lo pides,
Está. Todavía no ha llegado el desabastecimiento y las cartillas de financiamiento a esta España bolivariana y chavista. Todavía no. Entonces, libros llevarán. Por ahora tenemos libros y papel higiénico también. Eso es. Pues muchísimas gracias, Jesús, y gracias a todos los socios y socias que permitís que exista el diario.es y que podamos hacer entrevistas como esta. Mañana volvemos otra vez a las 6:30 y estaremos con el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Hasta mañana. Hasta luego, Jesús. Hasta luego. Salud.